Bien, estimados, entonces seguimos con el taller, ¿cierto? Teórico. Estamos viendo las partes importantes o los pasos, ¿cierto? De la elaboración del modelo ya en la etapa 2. Bien, entonces entender que seleccionar losas y vigas nulas creadas, ¿cierto? Y hacer mesh, ¿cierto? Como se muestra en la figura, es la parte esencial de entender el meshing de elementos, ¿ya? Y hacer divisiones en base a esas conexiones, ¿ya? Es importante entender eso, ya que, ¿cierto? Como vimos en la clase o en el video anterior, es importante generar estas conexiones ya de meshing, ¿ya? Entonces, lo que hace es representar de una mejor manera la distribución de esfuerzos que se debe realizar entre la división de elementos, ¿ya? Esto hace que estos, ¿cierto?, sean compatibles con los nodos a los cuales se unen otros elementos, ¿ya? Ahí entonces la importancia de la asignación de meshing, ¿ya? Entonces con eso vamos a concluir la parte de meshing y vamos a pasar a la parte de asignación de peers y expanders, ¿ya? Lo que corresponde a peers son, eh, ¿cierto?, para obtener esfuerzos integrados de diseño de muros y vigas modeladas como shells, se asignan peers y expanders de la forma mostrada a continuación, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Una vez más, procurando obtener la mayor aproximación a los esfuerzos integrados de diseño de muros y vigas, ¿ya? Como elementos shells, se asignan pairs, ¿ya? Que son numeraciones, y expanders de la forma mostrada a continuación, ¿ya? Mm, los esfuerzos a utilizar en diseño de columnas, ya carga axial, momento y corte, ¿ya? Eso es siempre recordar. Entonces, los pairs, vamos a ver cómo se asignan, ¿ya? Para obtener los esfuerzos integrados, ¿cierto? Y de diseños de muros y vigas modeladas como shells, se asignan pairs expanders. ¿Ya? Los esfuerzos a utilizar en diseño de vigas son el momento y el corte, ¿ya? Así como vemos ahí, ¿ya? Esos son los valores que nos interesan. Y al momento de asignar pairs, lo que interesa es obtener los esfuerzos integrados de muros y vigas modeladas como shell, ¿ya? Entonces se asignan pairs y expanders de la forma mostrada a continuación, ¿ya? El tema de pairs es para eh, elementos tipo shell, pero solo para muros, ¿ya? Los expanders son para vigas invertidas, como vimos anteriormente, vigas sísmicas que se aplican, ¿cierto?, de esta forma como dinteles, ¿ya? Entonces, tenemos los pairs que van a corresponder a esos elementos, ¿cierto?, en fila, pero 1, ¿ya? Pero 2, que se encuentran aislados, ¿ya? Que se generan entre sí una conexión. Por ejemplo, aquí tengo una abertura de una puerta o una ventana, ¿ya? Eso me hace una división entre otro pair. Por ejemplo, toda esa fila es pair 1 porque está interconectada, perdón, y este pair 2 también interconectada entre nodos, ¿ya? El pair 3 es individual ya que está conectado por diferentes cosas, ¿cierto? Los nodos son diferentes en cada punto. Por ejemplo, tengo un P5 aquí, un P1 allá, una abertura aquí y otra abertura acá. El pair 4 tiene nodos también diferentes, entonces pasa a llamarse con otra numeración. Y finalmente la fila de abajo, un pair 5 que pasa a llamarse así por la conexión que tiene en toda esa fila, ¿ya? Y así sucesivamente por cada story, ¿cierto? Por cada nivel, desde la base hasta el techo, ¿ya? Los expanders también, donde yo encuentre, ¿cierto?, una conexión entre vigas que son modeladas elementos tipo shell, ahí yo asigno un expander, ¿ya? Bien, entonces, una vez asignado, ¿cierto?, estos pairs y estos expanders, para obtener, ¿cierto?, un esfuerzo integrado, vamos a pasar al siguiente paso, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo hago esto, ¿cierto?, en el software, ¿cierto? Los pasos que nosotros hacemos. Nos vamos a la ventanita de Assign, nos vamos a la parte de Shell y seleccionamos los pairs, label y los expanders, ¿ya? Ahí tenemos forma de asignar, ¿cierto?
seleccionamos o abrimos la ventanita y ahí vemos cuántos peers tenemos creados. En este caso tenemos uno solamente en la imagen, ¿ya? Y siempre son para elementos tipo shell, ¿ya? Bien, entonces para asignarle un peer a un muro se deben seleccionar los segmentos de muro a agrupar como un único muro y asignarle la etiqueta, ¿ya? Entonces selecciono, ¿cierto?, todas las pedacitos de muros que van a ser útiles para esta asignación y los asigno, ¿cierto?, con un nuevo nombre de peer, ¿ya? Entonces asignamos peers así y de esta forma van quedando, como vimos en la imagen de demostración, ¿ya? Tenemos un peer 2, ¿ya?, que va de todo ese muro, ¿ya?, porque no tenemos división. Tenemos un peer 1, 2, ¿ya?, y un peer 3 como veíamos en las filas, ¿ya? Bien, y pasamos a ver las vigas invertidas, que son en este caso esas. Tenemos spandrels 1, ¿ya? Y esa división todas se hacen con un tipo de spandrel por la interconexión que tiene generada con nodos, ¿ya? También tenemos los otros peers que van generándose, ¿cierto?, en las divisiones y la abertura que puede ser una ventana. Bien, entonces tengo, ¿cierto?, para obtener esfuerzos integrados de diseños de muros y vigas modeladas, ¿cierto? Peers Spandrels me muestra cómo se asigna, ¿cierto?, una forma de agrupar los datos de diseño, ¿ya? Bien, finalmente, ¿cierto?, en la etapa 2 tengo que pasar a definir los load patterns, ¿ya? ¿Cierto? Ya hemos pasado toda esa etapa de diseño o de dibujar y pasamos a hacer la división de load patterns, ¿ya? Consiste en la definición de estados base o tipos de carga utilizados en el análisis, ¿ya? Vamos a tener carga muerta, carga viva reducida y carga viva de techo, ¿ya? Esas son las 4 cargas que nosotros en este caso estaríamos considerando. Bien, pero antes de seguir, vamos a continuar en el siguiente video con esta definición de load patterns, ¿cierto? Ya hemos entendido toda la filosofía de diseño de peers y spandrels. Entonces vamos a comenzar ahora a hacer el resumen teórico, ¿cierto? Porque estamos en un taller teórico de los load patterns, ¿ya? Muy bien, entonces muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.